Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta bella tarde de hoy para todas las naciones del mundo. Cuando hay una gran información que es de relevancia, les he prometido que se la voy a compartir. Es una noticia seria, un poco preocupante y tiene que ver con el Vaticano. Y ahí donde se encuentra actualmente el actual Papa Jorge Mario Bergoglio, alias el Papa Francisco, pero yo no sé si tiene algo que ver con él, yo creo que no, pero esto es interesante porque esto tiene que ver con la Iglesia Católica Romana. Pues hace 36 años atrás, en el año 1983, una muchachita de 15 años, de nombre Emanuela Orlandi, hija de un empleado del Vaticano, salió para su clase de música. De hecho, su papá era empleado del Vaticano, trabajaba muy cerca del Papa en ese tiempo, estamos hablando de Juan Pablo II, y salió de su apartamento. El apartamento de ellos estaba dentro del Vaticano. Salió para su clase de música, jamás regresó. Las autoridades italianas, la policía directamente desde Roma, buscaron, investigaron, indagaron para encontrar. Y bueno, dicen que algo sucedió, un misterio. Y bueno, en los últimos días ha habido algunas conspiraciones, algunos comentarios, pero descubrieron apenas hace unas horas atrás unos huesos. Hace unos días atrás buscaron en un cementerio que se llama el Cementerio Teutónico, que es un cementerio del Vaticano, allí mismo en la Santa Sede, como le llaman ellos. Abrieron unas fosas y no encontraron nada, pero hace unas horas encontraron los huesos, dos pares de huesos, y están investigando ahora la policía o la medicina forénsica, están investigando. Hay una cuestión interesante cuando hablamos del Vaticano, los misterios del Vaticano y cuestiones de huesos, de muertos, porque la Iglesia Católica, y escúcheme bien, los amigos católicos que amamos en el nombre del Señor Jesucristo, obviamente tenemos que ser realistas y reconocer que la historia de la Iglesia Católica está repleta y llena de muchas cosas que no fueron buenas. Y bueno, si hablamos hoy que se conocen tribunales en Europa, por ejemplo en La Hague, de crímenes cometidos contra la humanidad, son palabras mayores, ¿verdad? Pero ¿qué tal de la Santa Inquisición? ¿Eso no es considerado un crimen contra la humanidad? Porque durante los siglos XII, XIII, XIV hasta el XV, la religión católica, unido con los reyes de España y de otros países, cometieron grandes crímenes, torturando cristianos, persiguiendo judíos y matando judíos. Incluso hubieron 2 siglos, 200 años en España, que a los judíos les llamaron marranos, literalmente. Por eso es que muchos judíos se cambiaron sus apellidos y se pusieron apellidos católicos para escapar de una muerte segura. Estamos en los últimos tiempos y ahora con la información inmediata que tenemos, las redes sociales y bueno, el mundo que es más pequeño, en el sentido de que cualquier cosa que sucede instantáneamente todos saben. Ahora hay muchas cosas que están saliendo a la luz, pero por muchos siglos la religión católica ha escondido muchas cosas. Escúcheme bien esto. La Plaza de San Pedro o la Basílica de San Pedro originalmente se remonta desde el siglo IV. Recuerde que la Iglesia Católica comenzó en el año 313 con la llegada del emperador Constantino, que declara oficialmente la religión oficial del Imperio Romano, el cristianismo. Y ahí nace la Iglesia Católica Romana. Por eso es que católico significa universal, porque el emperador Constantino llamó el cristianismo la religión universal. Iglesia Católica, Romana y Apostólica. De hecho, romana porque fue el emperador Constantino en Roma, del Imperio Romano, que declara el cristianismo la religión oficial y frena la tremenda persecución que hubo durante prácticamente 245 años contra la iglesia cristiana verdadera. Podemos decir el remanente fiel, los cristianos que nacieron, porque la iglesia cristiana del Señor nació en el aposento alto bajo el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí nace la iglesia y la iglesia se va expandiendo, ensanchando, creciendo. Y ahí todo lo que es el territorio norte mediterráneo desde Israel
abarcaron todo lo que es, por ejemplo, Troas, Galacia, Antioquía, Macedonia, Tesalónica, toda la región de Grecia, incluyendo Corinto, la parte sur de España, el Asia Menor. Y bueno, crecieron de una manera tremenda, pero tremenda persecución que sufrieron, especialmente después de los primeros 35 años de que la iglesia nació. En los tiempos, por ejemplo, de el apóstol Pablo, que fue decapitado públicamente, y posteriormente también pasando unos 30 o muchos más años todavía, el famoso Juan, el último discípulo, el último que queda vivo, porque Juan pasa 2 años como prisionero en la ciudad, en la isla de Patmos, y luego es liberado por un tiempo, y cuando él muere deja instalado como pastor al famoso Policarpo. La iglesia cristiana, la historia de la iglesia cristiana es fantástica, es fabulosa, es bella, es hermosa, pero la iglesia católica nace en el año 313. Si te dicen lo contrario, te están mintiendo, porque las evidencias son contundentes, la historia lo confirma, y sabemos perfectamente bien por todas las fuentes que tenemos de información que así fue. La iglesia verdadera. Y siempre hay cristianos en toda la historia del mundo, desde el aposento alto, que han levantado el nombre del Señor. Pero lamentablemente la religión católica, católica universal, romana, de Roma, nace en el año 313. Los misterios, las conspiraciones, los crímenes que se ha cometido, la Santa Inquisición. ¿Alguien puede argumentar algo contra ello? ¿Alguien puede argumentar que no cometieron la Santa Inquisición? Si la misma religión católica en su información, en sus historias, lo confirma. Existió la Santa Inquisición. Persiguieron cristianos, torturaron cristianos, los calabozos, las torturas, todo lo que hicieron contra ellos, públicamente unidos, y la Biblia habla sobre ella en Revelación diciendo que ha fornicado con los reyes de la tierra. Es la que se ha embregado con la sangre de los mártires de Jesús. Habiendo dicho esto, quiero ser muy claro. Millones y millones de católicos en el mundo entero son buenos, millones son sinceros, y yo jamás cuestionaría, y si lo hice alguna vez, le digo de corazón que uno aprende muchas cosas. Millones son sinceros, millones aman a Dios, pero grande, lamentablemente están ciegos y no pueden ver que, óigame, la salvación no está en la iglesia, no está en los dogmas, no está en las doctrinas que ellos enseñan que no son bíblicas, está solamente en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque solo Jesús salva. Fuera de Jesús no hay salvación. Ni el Papa, ni los sacerdotes, ni el rosario, ni la transubstanciación, ni esto, ni lo otro, ni las mandas, ni los escapularios, nada. Y mucho más todavía es tan condenable por Dios la veneración o la adoración de imágenes. Amigo católico, sal de esa iglesia. Busca un lugar donde se predique el santo evangelio, la palabra verdadera, donde se habla del amor de Dios, de Jesucristo, y donde se mueve el Espíritu Santo. Te lo digo de corazón. Pues se encontraron unos huesos, hace unos momentos atrás parece, en el cementerio famoso, el Teutónico, que está allí mismo en la Santa Sede, donde yo he estado varias veces. Hemos filmado, hemos grabado allí unos tremendos documentales. De hecho, hay unas películas que se llaman La Ramera de Revelación, hablando espiritualmente. Búsquelo para que se dé cuenta y abra sus ojos. Desde Argentina hasta Canadá, y de Francia a Australia o Japón, en cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, abre tus ojos, por favor. Estamos en tiempos de que abre tus ojos. 15 años tenía esta muchachita. 15 años tenía esta niña, de nombre Emanuela Orlandi, hija de un empleado que trabajaba para el Papa Juan Pablo II. De hecho, se comenta que puede ser en el mismo tiempo que habían conspiraciones de que querían asesinar a Juan Pablo II, que fue uno de los papas más extensos que tomó el poder de la Iglesia Católica. Ustedes se acuerdan muy bien del Papa Juan Pablo II, después vino Benedicto y ahora está Francisco. Entonces sabemos muy bien que algo hay dentro de esa plaza de San Pedro, o en la Basílica de San Pedro. Hay muchas cosas tremendas. Yo he estado allí, he estado arriba, abajo, en los sótanos, donde están, por ejemplo, todas las fosas, están las tumbas de los papas y todo. Muchas cosas tremendas están
escondidas allí en el Vaticano. Solo Dios sabe cuántas cosas se esconden, cuántas cosas han pasado en tantos siglos. Imagínate la Basílica de San Pedro desde el siglo IV, y en el año 1506 parece que fueron otra vez a hacerlo, a mejorarlo. Lo volvieron, trabajo de casi 100 años hasta el siglo XVI, que volvieron a hacerlo más tremendo. Hay muchas cosas que pasaron en ese lugar. ¿Quieres saber cuál es la Santa Sede del Señor? La verdadera Santa Sede, el lugar central, el corazón del cristianismo, no está en Roma, está en Jerusalén. Escúchenme bien, esto es tremenda información para muchos de ustedes. El corazón del cristianismo no está en Roma, está en Jerusalén. ¿Dónde nació Jesús? En Israel, en Belén, a 6 millas de Jerusalén. ¿Dónde predicó? En Jerusalén. ¿Dónde murió? En Jerusalén. ¿Dónde resucitó? En Jerusalén. ¿Dónde mandó su Espíritu Santo? En Jerusalén. ¿Y a dónde volverá por segunda vez? A Israel, a Jerusalén. ¡Aleluya! Así que para todos los amigos que me están viendo en el mundo entero, la Santa Sede o la sede central o el corazón del cristianismo en el mundo entero no es Roma. Tampoco es Constantinopla, o como le llaman ahora, Estambul, Turquía. No es Rusia, no es Washington, es Jerusalén. Y allí donde la profecía dice que reinaremos con el Señor en ese maravilloso tiempo del milenio, reinaremos con Él como reyes y como sacerdotes. Amigo católico, escúchame bien. Tienes en tus manos, la prerrogativa es tuya, de escuchar esta palabra, confirmarla, corroborarla o rechazarla. Te puedes enojar conmigo o puedes decir, caramba, déjame investigar a ver si lo que este hombre dice es la verdad. Porque Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Y porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pudieras tú estar equivocado. Naciste, te criaste en esa religión, pero no te das cuenta que hay más que eso. Lo recibiste por herencia, por costumbre. ¿No conoces algo más? ¿Por qué no experimentas a Dios? ¿Por qué no buscas a Dios? Y Dios te ama. Amigo católico, Dios te ama con un amor profundo, extraordinario. Y lo que quiere es cambiar tu vida, transformar tu vida, y que tú tengas una experiencia personal con el Salvador. ¿Quién es? Jesucristo. Puesto los ojos en el autor y consumidor de la fe, porque solo Cristo salva. No hay otro nombre dado a los hombres sin quien podamos ser salvos, si no es en el nombre de Jesucristo. De nuevo, información estamos compartiendo ahora que apenas nos está llegando. Encuentran huesos en el Vaticano. ¿Será la de la niña que desapareció hace 36 años atrás? Óigame, esta muchachita llamada Emanuela Orlandi, que la policía ha investigado, que otras fuentes han investigado. ¿Estará conectado el Vaticano con algo que tiene que ver con esto? No se sabe. Hay tantas cosas. Que Dios ayude a la familia de esta muchachita, que por 36 años quisieran una respuesta. Lo que sabemos es que ya encontraron huesos en el cementerio teutónico ahí en el Vaticano, donde dicen por el área que desapareció la niña. Estemos orando por todo esto. Les comparto siempre la información, los que me ven a través del mundo entero, y oremos por todos los católicos del mundo. Que Dios los ame, que Dios los bendiga. Y amigo, tú que me estás viendo, hermano en la fe, abraza a Jesucristo, sirve al Señor y sé fiel, busca a Dios. Y los amigos que me están viendo, que conocieron al Señor y que se descarriaron, se desbalagaron, se apartaron, se enfriaron, vuelve a Dios, que te está esperando con los brazos abiertos. Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde. El evangelista Garini para todas las naciones del mundo. Shalom.